Hola amigos, hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema súper apasionante para muchos de nosotros, que es el dibujar. Pero yo quiero abordarlo desde un punto completamente diferente, es decir, independientemente de que pues tenemos que practicar y en muchas ocasiones intervienen técnicas o algunos métodos para poder lograrlo, yo quiero abordarlo desde un punto completamente diferente, que tiene que ver más bien con decodificar todos aquellos obstáculos que en muchas ocasiones se vuelven sumamente pesados en nuestro camino hacia lograr un mejor dibujo. Y bueno, preparé un diagrama, como lo he hecho en otras ocasiones, que me gustaría ir revisándolo con ustedes, y este nos permitirá revisar parte por parte cuáles son tal vez estos momentos en donde nos estamos preocupando por las cosas equivocadas, o tal vez deberíamos de poner más atención en algunas otras. Entonces, vamos a revisarlo. Quiero partir justamente de un lugar diferente a lo que vemos ahora. Es decir, sin jamás sugerir que estos dibujos son malos o que son feos, no, para nada. No, esta no es la intención desde luego de este segmento, sino detenerme en un momento para enfocar bien lo que queremos hacer. ¿Cuál es nuestro approach de lo que vamos a revisar? Es decir, este dibujo es valioso técnicamente, este tipo de dibujos son valiosos técnicamente, es decir, hablan de una persona que domina muy bien la técnica, que comprende muy bien la luz, la forma, etc. Pero justamente es en el aspecto en el que yo no me quiero centrar. Es decir, yo quiero abordarlo, ya digo, desde el punto de vista de diseño. Para nosotros, como diseñadores, esto es una forma únicamente de abordar el dibujo, es decir, no es ni correcta ni incorrecta, simplemente es diferente, que tiene que ver más con aspectos que voy a comenzar a revisar. Nosotros lo entendemos de esta forma y yo quiero explicárselos así. Bueno, primero, que el dibujo está compuesto, por supuesto, de líneas. Iré abundando en cada una de ellas, de esos puntos. Va también abordando la cuestión de las formas, es decir, cómo está interconectado un punto y otro, y voy a ir explicándolo. Y también el dibujo tiene que ver con la comunicación. El dibujo está compuesto de líneas, de formas, y desde luego cuando quieres aplicarlo, pues está compuesto definitivamente desde el punto de vista de la comunicación. Es decir, todos dibujamos porque queremos decir algo, queremos comunicar algo. Bueno, las líneas tienen que ver desde luego con la manera en cómo nosotros tenemos de trazar algo, la manera en cómo lo utilizamos como una herramienta que desde luego nos va a servir para un objetivo. Y bueno, ¿qué involucra hacer líneas? Bueno, involucra cuestiones técnicas que van de la mano de ir, pues ya decía yo en el inicio, la práctica, que ahí casi no me voy a centrar. Y desde luego tiene que ver con que dicha práctica va de la mano de la calidad de la línea. Es decir, voy a ponerlo en términos súper comunes, que se vea bonita la línea. Y ahí justamente quiero detenerme en un punto que me parece muy importante. En MST, en la escuela, normalmente muchos de nuestros alumnos se preocupan justamente por esta parte, porque consideran que sus líneas están feas, y algunos sufren de más. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros tenemos que realizar simplemente pues líneas que, sin importar la perfección que dicha línea tenga, pues tenemos que concentrarnos más bien en que la línea tenga ciertas cualidades. Es decir, nos vamos a centrar en que la línea no sea discontinua, es decir, que no esté interrumpida por información de más, que no se vea sucia, aunque no sea perfecta. Muchas personas se preocupan porque estas líneas no están rectas, no son perfectas, pero justamente creo que ahí está gran parte del error. Porque el sketch no nació o no funciona para hacer que las cosas se vean perfectas y acabadas. El sketch es simplemente un croquis. De hecho, quien quiera una explicación un poco más profunda puede referirse a nuestros videos anteriores. Tenemos publicado alguno que va a aparecer por aquí en este video. Bueno, el sketch tiene que ser, tanto que es un croquis, pues tiene que ser nada final. Es además algo que se hace sumamente rápido. Por tanto, es algo que es muy efímero. No es como que vamos a
a mantener ese sketch para siempre. Es decir, esto es muy, pues ya digo, muy efímero, ¿no? Bueno, y voy a ponerlo entre comillas porque también se puede pensar que este sketch puede ser un tanto sucio en el buen sentido, es decir, que no voy a ser muy cuidadoso en plantearlo. Y bueno, dicho eso, pues las líneas no tendrían por qué ser perfectas, más bien tendríamos que pensar que las líneas deberían de ser un tanto muy descriptivas y muy claras. Y pues bueno, eso, y que estas líneas, si tus líneas andan más o menos por aquí, pues está perfecto, no te preocupes. ¿Dónde deberíamos sí de mantenernos un tanto alejados? Pues en la ya célebre y famosa línea peluda, es decir, que hacemos una línea pero como pues, sentimos un tanto de temor de ir del punto A al punto B y queremos perfección, equivocadamente queremos perfección, pues bueno, estamos interrumpiendo en todo momento la línea y pues además se ve súper sucio y no se ve segura. Por tanto, pues lo correcto es hacer una línea completamente continua sin importar que no sea perfecta. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de líneas? Para que también puedan ustedes ver ciertas referencias y vean que no siempre se utilizan las líneas perfectas. Pues podemos encontrar estas líneas que demuestran un tanto lo que estoy planteando. Podemos encontrarlo en el Urban Sketch, en esta disciplina que se trata de dibujar las cosas que a nuestro paso por los exteriores o interiores de la vida cotidiana vemos y tratar de plasmarlo de esa manera. Y quisiera poner especial atención en el que se encuentra aquí abajo. Lo acercaré un poquito porque quiero que vean que justamente las líneas no son perfectas, no buscan ni retratar la realidad ni nada de eso, simplemente tratan de representar en todo momento pues aspectos que dejen plantear muy bien estas formas, ¿no? Y creo que es clarísimo hacia dónde va este ejemplo, ¿no? Es decir, todos podemos entender perfectamente que aquí hay una escalinata, que aquí existen algunas esculturas, que aquí hay una serie de 3 sillas al pie de una ventana. Es decir, no nos preocupemos porque las líneas no sean perfectas. Observen, por ejemplo, aquí este otro ejemplo que deja ver perfectamente los postes, las luminarias de la calle, deja ver perfectamente los automóviles, y que desde luego si es deseo del diseñador o del artista, pues bueno, de ahí se pueden ya plantear a algo más acabado, pero bueno, entender que por esa razón las líneas del sketch no son un problema. Bien, entonces dicho eso, un sketch es absolutamente rápido y como diseñadores, ilustradores, pues claro que es importante que la línea o que el dominio que tengamos de la línea sea bastante bueno. ¿Por qué? Porque es un fundamento y porque es tan importante, si es que aspiras a dibujar bien, que domines muy bien las líneas y desde luego su calidad. Entendiendo por calidad esto, no perfección. Bueno, pues porque si los escritores funcionan a través de las palabras, pues los diseñadores o los ilustradores funcionamos a partir de la línea, es decir, hablamos con líneas, por tanto es muy importante dominarlo. Dato importante, me parece relevante en este momento, contarles de dónde viene la palabra sketch. La palabra sketch deriva del vocablo SK, que suena como si estuviese una tiza rayando en el pizarrón. Y este vocablo se utilizaba en la antigüedad para hablar de cortar. Es decir, muchas cosas que tienen que ver hoy en nuestros días, incluso desde el latín, digamos, pues tienen que ver con ese vocablo. Algunas derivan de un vocablo un tanto más indoeuropeo, alemán, por ejemplo, en donde el ASK hablan de todo aquello que tiene que ver con cortar. Esquizofrenia, entre muchas otras palabras. Entonces, cortar, ¿por qué es tan importante para el ilustrador? Bueno, o el diseñador, porque justamente nosotros utilizamos las líneas para cortar
todo eso que vemos en nuestro lienzo, todo eso que queremos plasmar a modo de realidad. Por lo tanto, si mi cuadro que estoy representando aquí, este cuadro que estoy utilizando como la representación de un lienzo, quisiéramos comenzar a trabajar, bueno, pues tendría yo que cortarlo, pues para plantear una línea de horizonte, digamos, o empezar a cortarlo en más secciones de manera que podamos contar de una manera mucho más gráfica aquello que estamos viendo dentro. Entonces, me parece interesante este concepto del sketch para que tengamos esa base un poco más profunda. Entonces, ahora, en tanto ya tenemos la primera parte, pues tenemos resuelto el 33% del problema, que es hacer buenas líneas, pero no con esa lógica perfecta, sino líneas que describan únicamente. Ahora, vámonos con la segunda parte. Dibujar bien son líneas, pero dibujar bien también es controlar las formas entendidas como aquello que nos permite plantear un volumen. Es decir, aquello que nos permite representar bien las formas de manera volumétrica, es decir, que tenemos que lograr una comprensión del volumen. Es decir, las cosas están representadas en un plano 2D, pero nosotros tenemos que ser capaces de llevarlos al 3D, que evidentemente no lo es, simplemente es una representación. Y con la ayuda de las líneas yo tengo que ser capaz de representar volumen, que lo podemos ver en todo momento cuando planteamos un sketch que puede ir un poco en esta línea. Es decir, pasó de ser un mero círculo a ser completamente algo más volumétrico. Y un poco esa lógica es la que podemos ir realizando en todo momento. Es decir, para pasar de algo que puede representar simplemente cuestiones 2D muy planas, pues bueno, saber que el simple hecho de que yo plantee líneas en cierta dirección me permiten representar ese volumen. Bueno, aquí voy a tratar de rápidamente de plantear justamente un sketch muy veloz, muy rápido, pero que deje ver pues un poco la intención del mismo. Y como pueden ustedes ver en este ejemplo que estoy ahora realizando, pues no me estoy preocupando un tanto por la calidad de las líneas. Me interesa que se entienda, que esto que estoy explicando de las líneas se entienda perfectamente. Creo que es absolutamente claro hacia dónde va mi idea, ¿no? Entonces, las líneas articulan formas y pues las formas no son otra cosa más que la representación del volumen. Dicho eso, vamos ahora a tener que pasar a la última parte, que tiene que ver con la cuestión de utilizar esas formas para decir algo. Y ahí es donde viene un poco la lógica que yo planteaba al principio, cuando mostraba esos dibujos hiperrealistas que mostrábamos al inicio. Entonces, aquí es donde viene la aportación del diseño. Es decir, el diseño no se queda meramente en la lógica herramental de las líneas ni la cuestión volumétrica de las formas, sino trata de plantear ciertas cosas. Pero, desde luego, las líneas pueden ir a lo largo de la estructura de tu planteamiento, de tu dibujo, pueden ir haciendo o proporcionando mucha información. Y voy a mostrarles algunos ejemplos que justamente me permitirán explicar mejor y demostrar cómo las líneas y la calidad imperfecta de línea permite justamente plantear de mejor forma ciertos lineamientos. Por ejemplo, si observamos este sketch, bueno, van a notar un poco lo que decía yo muy al inicio. Van a notar que no existe ninguna línea que sea perfecta, porque ya decía, el sketch simplemente sirve para bajar una primera idea a través de líneas muy rápidas, muy efímeras, imperfectas y hasta decía yo un tanto sucias. Pero observen cómo, a pesar de que no hay demasiada información o refinación en el dibujo, pues ya me está planteando elementos que son inconfundibles a simple vista. Es decir, yo ya tengo una primera bajada gráfica para poder con ello empezar
hacerme preguntas y saber si esto pues eventualmente puede funcionar. Como podrán ver, hay algunos lugares en donde son tachones, son manchas, así que no se preocupen cuando las líneas no les queden perfectas o no les queden meramente rectas. Recuerden, no tienen que preocuparse. Aquí tengo otro más, fíjense, les quiero mostrar otro más. Este lo hice justamente con una técnica de sketch en donde pues no estaba yo planteando una ilustración final ni nada. Hago esto tratando de mejorar mi dibujo y son estudios que normalmente hago todo el tiempo. Y podrán ustedes observar, voy a hacer un zoom, voy a acercar bastante, más que no se deforma demasiado. Quiero que observen cómo hay una cantidad de líneas que no son perfectas, que en ningún momento buscan esa lógica, pero sí estoy tratando de que a través de las líneas, por ejemplo, no sé, a lo mejor un poco la que se encuentra aquí en las sienes, un poco la lógica de arriba de las cuencas, en las cejas, estoy tratando de generar ciertas formas que dan el volumen, pues para empezar a comunicar ciertas cosas. Es decir, que ahí se encuentra, en el conjunto de todas estas piezas, pues se encuentra una cabeza, por ejemplo, la boca, y que en el conjunto de todas estas líneas, pues bueno, ya tratar de comunicar ciertas cuestiones, como pueden ver en las otras ejemplos, donde hay poses, donde estoy tratando de representar una especie aquí de soldado, ¿no? Con un poco de perspectiva. Entonces, las líneas no tienen que ser perfectas. Ahora bien, volviendo al tema de la final de la comunicación, el diseño, pues el diseño ustedes saben, el diseño es comunicar. Se deriva de la palabra designare, que es italiano, que la podríamos traducir un poco como dotar de signos a algo. Es decir, que algo que normalmente era solo una gráfica representada, más bien comience a significar cosas. Bueno, ahí podremos tener ejemplos como, no sé, yo quiero comunicar alegría, paz. Pues bueno, yo tendría que ser capaz de utilizar las líneas, ¿no? Por ejemplo, utilizar ciertos elementos que pues normalmente tratara de hablarme, quizás unas ramitas, de tratar de hablar de cómo se supondría que yo quisiera, gracias a la imagen y a la línea y a la forma, cómo empezar a plantear algún concepto. Desde luego, y nosotros es lo que hacemos en MST, que como ustedes saben es una escuela especializada en el diseño de entretenimiento, pues utilizamos toda esta lógica para meterla en el proceso de nuestro diseño cuando estamos trabajando ciertos conceptos. Justamente utilizamos el concept art, una herramienta poderosísima, una disciplina poderosísima que pronto le dedicaremos un video específicamente para hablar de ello, en el que pues con ayuda de dichas líneas y dichas formas empezamos a articular de cierta forma que podamos comunicar cosas para, pues ya aplicado específicamente a cosas como cómics o al diseño y preproducción de alguna película o una serie de televisión, y en general pues prácticamente cualquier cosa. Es decir, la línea bien articulada en formas y las formas bien articuladas en diseño, comunicación, pues pueden prácticamente articularse de cualquier manera, pueden empezar a comunicar cualquier cosa. Y observen cómo con muy pocas líneas, sin importar, ya digo, esta calidad, porque en este paso no es lo importante, pues bueno, empezar a generar cualquier cantidad de formas. Entonces, recapitulando, las líneas que no tienen que ser perfectas porque se encuentran en un proceso meramente de sketch, pueden utilizarse para generar ciertas formas que a su vez generen volumen y que en su momento sean
dispuestas de cierta manera que vayan comunicando cualquier cantidad de ideas. Creo que a veces nos preocupamos demasiado por la manera en cómo nuestras líneas lucen, en vez de pensar que el sketch no es el final de nada, sino es el vehículo para llegar a una idea. Por lo tanto, dotarlo o pretender dotarlo de perfección es un tanto ocioso, es un tanto inútil, cuando tus diseños van a ser producto de tu capacidad de comunicar cosas, o tus ilustraciones, que van a ser ese vehículo para comunicar cosas, pero que no funcionarán si las formas que utilizaste dentro de él no están pues bien planteadas y no comunican bien dichos volúmenes. Y a su vez, estas formas no funcionarán si tus líneas pues no están, digamos, cuando menos generadas de cierta forma que sean claras. Yo podría resumir que un sketch es más bien la perfecta descripción de una idea que puede articularse en una mejor forma para comunicar algo, y después ya vendrá dentro del proceso de diseño algo que la vuelva un tanto de mayor calidad, que desde luego podrán revisar en uno de nuestros videos que hemos dejado por acá del proceso de diseño. Entonces, pues bueno, espero que haya sido de interés y haya sido de utilidad, sobre todo. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Alan Quiroz y estaremos por acá muy pronto compartiendo más videos como este. Adiós.